Estamos viendo el tema tatuaje y piercing y estamos estudiando qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y quisiera nombrar algunos pasajes más que pudiéramos aplicarlos inclusive a otras prácticas que no tienen que ver ni con el tatuaje ni con el piercing, pero que quedan a veces medio en la nebulosa. ¿Es válido? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo practicar? Hay una serie de preguntas que la Biblia nos muestra que podemos hacer y así tener una respuesta si es que conviene hacerlo o no. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, nos ayuda con esto y también en un pasaje en Romanos. 1 Corintios 6:12, 10:23, Romanos 14:13 y 23. Pablo decía, todo me es lícito, pero la primera, no todo me conviene. Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer frente a esa práctica es, ¿me conviene? Por las consecuencias físicas, sociales, psíquicas que estuvimos viendo, evidentemente no me conviene. La segunda pregunta que me tengo que hacer es, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero me puede llegar a dominar. Entonces, ¿me puede llegar a dominar? Hemos visto que sí, el tatuaje puede llegar a dominarnos, tanto por el aspecto espiritual y también como una adicción. El tatuaje empieza con uno, después son uno más, otro más, es un piercing, después ya son 5, 10 y después ya es el récord Guinness en piercing. Tercera pregunta, ¿me edifica? Aunque me tatuara el versículo bíblico, ¿realmente me edifica? ¿Me edifica a mí? ¿Me edifica a los otros? ¿O más bien es curiosidad, es ostentación, es mostrarse? Otra pregunta, ¿glorifica a Dios? Hemos visto varios pasajes bíblicos que muestran claramente hasta una prohibición de parte de Dios de hacerse algo de esto. Entonces, evidentemente, no glorifica a Dios. ¿Puedo llegar a ser de tropiezo si me hago un tatuaje o me pongo un piercing? Por ejemplo, tengo un hermano chiquito y yo me pongo piercing, me hago tatuajes. Entonces él enseguida lo asocia con los muchachitos que están ahí en la esquina. Ellos tienen piercing, me voy a hacer uno y me voy a juntar con ellos, voy a ser aceptado por ellos. Ellos se drogan, luego mi hermano pequeño está en medio de las drogas, entra en la delincuencia. Entonces, ¿puedo ser de tropiezo haciendo esto? Sí. Entonces, la Escritura dice claramente, no lo hagas. Y otra pregunta más que el apóstol Pablo resalta allí en Romanos 14 es que proviene de la fe, o sea, proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios me incita, me invita, me ordena a hacerlo. Todo lo contrario es el caso. Entonces, no debería hacerlo. Entonces, son principios que tenemos que tener presentes. Lo podemos aplicar a todas las áreas de la vida, pero sobre todo en cuanto al tatuaje y al piercing. Es interesante ver que en la Escritura nos muestra un tiempo en el cual habrá un personaje nefasto que va a hacer que todo ser humano tenga una marca. Seguramente ya estarán pensando en quién. Sí, el anticristo. La Biblia lo señala. La Biblia muestra que en un momento en la tribulación todos tendrán que tener una marca en la mano derecha o en la frente y sin esa marca no podrán comprar ni vender. Están fuera del sistema. Entonces, el mundo ya se está preparando para recibir estas marcas. Ya sería una marca más, total. Y además es necesaria para poder estar en el mundo de los negocios, para comprarse un chicle en el kiosco. Entonces hay que hacerse el tatuaje. Entonces, viendo todo esto, es evidente que el tatuaje, también el piercing, a través de la Escritura, la luz de la Biblia nos muestra no es conveniente. Todo lo contrario, va en contra de la voluntad de Dios y está asociado con la inmoralidad, con los abusos, con la drogadicción y tantas cosas oscuras más. Entonces, llegando a una conclusión, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Si la razón por la cual te hiciste o quieres hacer un tatuaje o ponerte un piercing es la falta de identidad, el deseo de pertenecer a un grupo o ser aceptado, como dicen los psicólogos, evidentemente tienes una gran necesidad interior. Ese vacío interior solo te lo puede llenar Dios. Él conoce tu necesidad, sabe de tus problemas, tiene compasión por tu dolor. Como ningún otro, conoce las marcas que dejaron el abuso, violaciones, maltrato, injusticias y el pecado en general
en tu alma. Él te quiere ayudar y de hecho es el único que lo podrá hacer de verdad y en forma permanente. Para que Él te pueda ayudar, tienes que acudir a Él, tienes que buscarlo a Él. Cuéntale tu vacío, tu vida sin rumbo, sin sentido, tus flaquezas, heridas, dolores, pero sobre todo deja que Él solucione el tema del pecado. En realidad este es el principal problema del cual derivan la mayoría de los demás. ¿Realmente quieres una solución? ¿Quieres un cambio que no solo sea exterior, sino que abarque tu alma, tu espíritu, que sea para siempre? Ya no será una moda, una cosa del momento. Ya no tienes que sufrir, porque ya hubo alguien que sufrió en tu lugar. Él es Jesús. Su cuerpo fue completamente desfigurado, su espalda destrozada por los latigazos de los romanos, su cara hinchada por los puñetazos que le dieron, su cuero cabelludo traspasado por esas largas espinas de la corona que le habían puesto y encima lo golpeaban. Luego, un pesado madero con aristas cortantes fue puesto sobre sus hombros y espalda lacerados. Allí fue llevado al monte de la calavera. Mira, qué ilustración, ¿no? La calavera. Allí grandes clavos traspasaron sus manos y pies, dañando nervios, desgarrando fibras musculares. Allí fue crucificado junto a dos delincuentes, expuesto a las peores burlas y humillaciones. Entregó su vida. Esto no lo permitió porque le gustaba sentir el sufrimiento, tenía placer en el sufrimiento. No, unas horas antes había orado al Padre si era posible que pasara de él este tormento, pero el pecado tuyo y mío lo requerían. El pecado se paga con la muerte de un ser inocente. Esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Jesucristo fue marcado, golpeado y muerto en tu lugar. Como el pecado te separa de Dios, Él, Jesús, que era completamente inocente, pagó tu culpa. De él la Biblia dice, en un profeta del Antiguo Testamento, despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos en poco. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ningún láser puede limpiar tu pecado. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él soluciona cualquier problema en tu vida. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, agobiados con sus cargas, vengan. ¿No quieres aceptar esta oportunidad de ser salvo por toda la eternidad? De tener tranquilidad frente al futuro, a la muerte, una esperanza para después de ella. ¿No quisieras una vida que vale la pena vivir, una vida con propósito? ¿No quisieras cambiar el vacío de tu alma por la presencia del Espíritu de Dios que llena de paz, gozo y amor? Lo único que tienes que hacer es aceptar. Es hablar con Dios y decirle lo que sientes. Tienes que arrepentirte de tus pecados porque todos los tenemos y pedir que Él te limpie y tome control de tu vida. Dios te ama de verdad y por eso quiere salvarte. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Te amó a ti, me amó a mí. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, si lo deseas de corazón, dile algo similar a la oración que puedo hacer ahora. Señor, soy pecador. Sé que este pecado me separa de ti. Te pido perdón por mis pecados. Acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en mi lugar. Y te ruego que sea de ahora en más el Señor de mi vida.
Si haces esta oración con sinceridad y aceptas por fe el sacrificio que Jesucristo efectuó en la cruz, serás hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora, si ya eres un hijo de Dios, tienes que vivir en santidad, sujeción, humildad, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Tenemos que resplandecer como luces. Jesús decía que vivimos en un mundo de tinieblas, pero tenemos que ser luz. Y que la oración de Pablo sea también la tuya. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Pon como objetivo esto para tu vida. Así honrarás a tu Señor y créeme, no te vas a arrepentir. Sí que vas a tener una vida con sentido. Dios te bendiga mucho.